Big Data de la semana con Carlos Páez. Carlos Páez, retomamos el hilo desde ayer con este tema. Bueno, pues ahí está el panorama que presenta el gobierno de México y el sistema de medios públicos en la explicación que da Villamil. Bueno, pues, ¿qué dices, Carlos Páez, como experto en ciencia de las redes? Hola Carmen, buen día a ti y a quienes nos ven y escuchan. Pues sí, ayer creo que el presidente mete de primera velocidad, Carmen, con el tema, hablando de exigir transparencia básicamente a Facebook y a Twitter, preguntando quiénes son sus clientes, quiénes les compran. Y hoy por la mañana, Genaro Villamil nos parece que le da una vuelta de tuerca al meter al canal de WhatsApp, a pesar de ser propiedad de Facebook, pero como sabemos es un canal cerrado. Y el segundo es el uso apropiado o inapropiado de los datos personales que hoy Genaro le encarama, digamos, a la discusión de ayer. Empiezo por decir, Carmen, pues que hemos informado el año pasado, fue un año durísimo, tremendamente radicalizado entre posiciones pro y antigobierno del presidente López Obrador, pero estos últimos 2 meses han sido la locura, Carmen. Te lo reporté la semana pasada haciendo la analogía, como lo hizo Genaro, entre lo que ocurría con la infoxicación en redes, ellos le llaman infodemia, y lo que ocurre con el virus en la vida real. Durante la noche, y le pasé a la producción el Signal Lab del ITESO, Carmen, de Rosana Reguillo, si lo pudieran poner en pantalla, hizo una infografía que llamó Tendencias de apoyo y crítica a la 4T. Y dice muestra de tendencias para México en Twitter, identificadas entre el 30 de marzo y el 28 de abril del 2020, estamos hablando del mes pasado básicamente, donde se concentraron mensajes criticando o apoyando a la administración actual. Voy a usar algunas palabras incorrectas, algunas groserías, porque eso dicen los hashtags. Detectan en apoyo a la 4T, el Signal Lab, Carmen, hashtag fecal el gobierno del narco, hashtag Lady Carroñera, Lady Carroña, Sopilota Dresser, temporada de sopilotes, AMLO estamos contigo, Angélica Rivera, Gaviota, oposición golpista, la derecha ya no puede, paguen lo que deben, Irving Chillón, Sopilota Dresser, Lord Imbécil, México Soberano, fuera TV Azteca, boicot Grupo Salinas, y yo le creo a López-Gatell. Y en los ataques, digamos, a la 4T o a la crítica a la 4T está hashtag narcopresidente, el cacas narco, López ya no gobierna, AMLO renuncia ya, López el narcovirus, el peor gobierno de la historia, PGEXIT 2021, respiradores no refinerías, como anillo al dedo, terrorismo fiscal no, AMLO fuera ya, López robador, AMLO se va, López ya se va, los López, AMLO se va a 10, AMLO se va a 14, adversarios del PG, adversarios de la red AMLO, López reacciona, AMLO se va, López será recordado, no a la censura chairista, no me gusta el modito, López, si no ayudas no estorbes. Estos son el total de hashtags que estuvieron como trending topic en estos días, Carmen, y esto, digamos, de alguna manera refleja el estado de agresividad y de radicalización en las redes. Ayer Twitter responde al presidente que ellos no venden este tipo de servicios y bueno, yo no tengo esa información, pero sé que Twitter y todos los modelos de negocios tecnológicos pues son modelos de negocios que dependen en la ciencia de datos y en la ciencia de redes. Ese es su modelo de negocios, y si ellos no los venden, lo que está claro es que los pueden detectar y bajar con una velocidad 10,000 veces mayor a la que lo hacen, a pesar de tener programas de eliminación de automatismos, pero no están funcionando. Evidentemente el presidente hoy empieza a ver, o el gobierno empieza a ver que la comunicación pública y la opinión pública en redes está dopada, y está contaminada. Los hubs de información, que normalmente son periodistas o personas informadas, están siendo montadas en turbinas que potencian su mensaje a favor y en contra, al margen del derecho que tengan personas reales a decir incluso mentiras o aventar fake news, perdona, Carmen, pues como una decisión personal, mientras no sea un automatismo. Aquí el tema es
muchos tenemos evidencia objetiva, no solo en México, se han escrito muchos documentos académicos en el mundo, Carmen, que demuestran sobre el uso masivo y la potencia en la capacidad de manipulación del mensaje. Todavía sigue siendo un enigma que pasó en 2016 en los Estados Unidos y estamos nuevamente en el escenario de la antesala a una nueva elección. Entonces, es correcto lo que dice Genaro Villamil y lo que dice el presidente. El tema es cómo vamos a meternos a los canales para regularlos sin cortar la necesaria libertad de expresión y el libre flujo de palabras entre humanos, como hablábamos tú y yo ayer, Carmen. Cómo se establecen mecanismos de verificación de noticias. Creo que Genaro Villamil tenemos que conocer el fenómeno. Creo que nosotros tenemos cada vez más conocimiento respecto a cómo se construyen estas redes. Habrá que ir a la industria de las empresas de marketing digital también, porque ellos son los potenciales clientes de los canales sociales, Carmen. Y pues me preocupa el que digan hay que cortar esta cadena, porque pues no hay que ser muy listo para saber que se han producido fake news y se ha producido una infodemia de ambos lados del poder, digamos, desde la posición y desde las oposiciones. Y mi mayor preocupación, pero también mi mayor optimismo es que de verdad vayamos a fondo y comprendamos cómo funciona esta industria. Y si Facebook y Twitter no son los que lo venden, entonces ¿cómo permiten que se los compran o cómo reglamentamos esto? Las relaciones de los gobiernos con los grandes canales tecnológicos, Carmen, como sabes, está muy batida. El presidente Trump no ha dejado de pelear con ellas o de defenderlas. Europa se plantea seriamente si cerrarlas y lanzaron el año pasado el impuesto Google, que les costó mucho, de manera que las redes sociales se comieron de una manera tan rápida a los medios tradicionales, a televisión y radio, Carmen, que tenemos que empezar todos a comprender el fenómeno, porque estamos ante un nuevo medio y ante una nueva manera de emitir el mensaje que da la gran oportunidad de que cada ciudadano se exprese como le dé la gana y de mentir como le dé la gana o de decir verdades como le dé la gana. Pero esto toma otro cariz cuando hace 6 años y medio hicimos el primer descubrimiento, Carmen, 6 años y medio de no haber recibido desmentidos en tu programa, de tantas y tantas evidencias de usos de bots en Twitter, en uno y otro lugar del espectro político. Con Facebook te informé que desde marzo del 2018 nos cerraron el acceso a las APIs que nos permitirían detectar bots también en este canal social. Evidentemente nadie puede entrar legalmente a WhatsApp más que el propio Facebook. Nosotros no tenemos acceso a estos canales sociales y qué bueno que así siga siendo, de manera, Carmen, que estoy muy partido entre esta evolución, digamos, conceptual del gobierno de las benditas redes sociales a hoy un territorio completamente contaminado que hay que limpiar. Me preocupa el significado de este limpiar. Creo que la palabra es transparencia y tendremos que abrir una gran discusión nacional que tenga que ver con cómo nos aseguramos de que los canales que hoy informan a los mexicanos, pues nos informen con claridad, porque el tema de que su negocio es la data es cierto, Carmen. Estas 6 semanas a los que tenemos la suerte de estar bancarizados y tener una tarjeta de crédito o de débito, pues nos han entrenado masivamente para comprar en línea. Hemos aprendido a comprar alimentos, medicinas, alimentos frescos y cosas que normalmente hacíamos en la calle. Entonces sí, la cantidad de información que tienen estos canales de tu vida, de la mía, de la del presidente, con base en el comportamiento de sus cuentas en redes, Carmen, es enorme. Te lo he dicho algunas veces, si abriéramos 5 personas distintas el mismo contenido, nos va a aparecer a las 5 personas publicidad y recomendaciones absolutamente distintas, de manera que el algoritmo sirve para eso, para individualizar a la masa. Y si tienen millones o billones de usuarios las redes, esas redes te clusterizan en qué tipo de persona eres, y pues las capacidades de manipulación en gran escala, Carmen, son mucho mayores a las que pudo tener
Saludowski en la Televisa de los años 70, por tomar la idea del presidente de comprender cómo funcionaba la televisión. Pero sí, los últimos 12 meses y en particular de la pandemia para acá, la radicalización en redes, Carmen, a mí me ha hecho incluso separarme un poco del seguimiento tan cercano, claro, para mantener salud mental y decir cuándo ya estoy suficientemente informado respecto, por ejemplo, al coronavirus, ya sé qué cuidados tomar, tomo esos cuidados, los tomo con conciencia y punto, enterarte cómo está tu municipio, etcétera, digamos información general, pero sí creo que también pues se suma lo que te comentaba la semana pasada en la colaboración, que pues aquí ira, ansiedad y depresión pues multiplican la posibilidad, y la gente que no habla con otra gente como lo estábamos haciendo antes, pues evidentemente nos hemos volcado, esta angustia, esta ira y esta depresión pues están también expresándose en las redes sociales. Entonces lo único, Carmen, te decía ayer, mi primera reacción sigue siendo enhorabuena, que sea a fondo y que sea para todos y que no sea un ejercicio que nos vaya a dejar con redes descafeinadas. Carmen, esa sería mi primera reacción. No, bueno, las redes tienen que ser del tono que la gente quiera, del tono que la sociedad decida, con la fuerza, con el ímpetu, con la firmeza, con la crítica, con todo lo que va involucrado en un diálogo de la sociedad que es fundamental. Eso debe quedar intocado, la libertad de decir, la libertad de expresarse, todo lo que significa esto es fundamental. Las redes son una herramienta que ha sido contaminada y como lo dijimos alguna vez tú y yo en aquella muy importante exposición tuya cuando la reforma energética en tiempos de Enrique Peña Nieto, cuando hiciste aquel estudio científico tan claro, tan preciso, que mostró algo que jamás fue controvertido por el gobierno de Peña Nieto, jamás dijeron que no ocurrió como tú lo dijiste con toda claridad, con nombres y apellidos y pelos de la burra en la mano, cuando pudiste mostrar con herramientas científicas cómo es que se intervino, se descarriló la conversación social que tenía que haber ocurrido en las redes y fuera de las redes sobre una reforma tan trascendente como la reforma petrolera y energética. Tú lograste mostrar cómo desde cuentas oficiales se disparó precisamente millones de mensajes y millones de elementos que se convirtieron precisamente en ese dislocamiento de una conversación que debería haber sido robusta, fuerte, crítica, que incidiera en un debate que no ocurrió como debió haber ocurrido en México por una reforma tan profunda y tan radical como la reforma petrolera en tiempos de Enrique Peña Nieto. Bueno, ese ejercicio que mostraste nos habla del tipo de cosas que pueden ocurrir precisamente cuando hay la intención de descarrilar algo, cuando hay la intención de contaminar algo, cuando hay la intención de dividir a la sociedad, cuando hay la intención de dañar reputacionalmente a personas, gobernantes, periodistas, gente que pueda tener una presencia pública, y todo eso es una realidad. Traigo a colación este caso que es muy emblemático, que lo explicaste y lo estudiaste, lo exhibiste públicamente con una gran claridad, pues para hablar del tipo de cosas que pueden ocurrir, y la sociedad es víctima. La sociedad tiene que reclamar su derecho, no solo a estar informada, sino su derecho a poder expresarse. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Libertad de Prensa, bueno, de la libertad de prensa, de la libertad de expresión, de la libertad de decir, de la libertad de debatir, de la libertad de plantear puntos de vista, por encontrados que sean, en un circuito democrático. Esto no es democracia, esto es una intervención que atenta contra la propia democracia, que atenta contra la propia sociedad, y por eso no es cualquier cosa que el presidente López Obrador se pare y diga, a ver, vamos a exponer el asunto, primero para alertar más a la población. El momento donde oímos a Genaro Villamil explicar el asunto y pues recomendar cortar la cadena, ¿no?, por hablar de una expresión, frenar la viralización, ahora que estamos tan sensibles al tema del comportamiento viral por un virus
COVID-19, pues es igualito el asunto. Es decir, si se deja correr el virus, si se reproduce, si no se usa tapabocas, para decirlo claramente, cuando hay contagio, cuando hay un virus cargando, bueno, pues sucede lo que estábamos observando, que hay un contexto muy contaminado y, entre otras cosas, pues inhibe a la gente a participar. La gente dice, ¿para qué me voy a meter ahí si es un río lodoso? Pues mejor me voy a otras cosas. Y eso daña la posibilidad de que la gente use, como debe suceder en una democracia, estas herramientas que son fantásticas, porque la posibilidad que tienen los seres humanos de comunicarse rápido, de gran velocidad, con una gran eficiencia a través de estos mecanismos, pues es fenomenal, siempre y cuando no haya estas intervenciones que son financiadas, pagadas, que hay equipos que se dedican a dañar, que se dedican a gestionar en contra de tal o cual cosa de manera, pues, me atrevo a decir delictiva, porque en algún lugar de algún código penal debe haber algo que diga que si alguien se organiza para un propósito de daño específico, no por emitir una opinión, no se trata ni de broma, pero ni de broma, de un tema que tenga que ver con la censura. Lejísimos estaríamos, comparto contigo seguramente este pensamiento, Carlos, de invocar a un fenómeno de censura, ni cosa que se le parezca, no hay ni medio pelo para eso, sino de decir, bueno, ¿qué significa que haya estas conductas? Déjame agregar al caso tuyo de la exposición sobre cómo se intervino, cómo se trastocó el diálogo social, la conversación social cuando la reforma energética en el sexenio de Enrique Peña Nieto, que ahí está documentadísimo. Y el efecto fue pues tan grave como lo que podemos hoy pensar. Agrego ese testimonio que nos presentó Ricardo Sevilla. Le mando un saludo a Ricardo Sevilla. Esperemos que esté bien y que esté desempeñando su tarea como académico, como intelectual, como las cosas que hace. Bueno, Ricardo Sevilla, pues eso, un académico, un intelectual que nos compartió un testimonio tremendo, nos compartió en Aristegui Noticias un texto que vale la pena revisar hoy, que se titula Krause operó contra AMLO, testimonio sobre la insidia. Y ahí este editor, literato y traductor Ricardo Sevilla Gutiérrez, pues en este texto da a conocer la trama de la cual formó parte, hace un mea culpa impresionante, donde narra cómo se intentó descarrilar la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Da pelos y señales Sevilla de cómo se maquinó, desde luego fallidamente, porque López Obrador es presidente, no lo lograron, pero intentaron descarrilar esa campaña, y para eso se usaron bots, redes, fabricación de cosas, se hicieron videos falsos, se hicieron distorsiones, se mintió, se armó un equipo de personas que vivían para eso, que trabajaban y cobraban para hacer eso. Ese testimonio que se presentó en aristeguinoticias.com en marzo 2019, hay que recordarlo, hay que recordar para saber cómo es que se organiza un equipo, cómo es que se desarrolla una estrategia, cómo es que se desarrollan campañas sucias, totalmente crudas y totalmente pues ruines, digámoslo así, porque pues al final de cuentas se utiliza la fuerza de las redes y de la comunicación para hacer cosas como esta. En este caso quedó clarísimo lo que dijo Ricardo Sevilla, también Tatiana Cloutier, hay que decirlo, en su libro sobre la campaña de Andrés Manuel López Obrador expuso el asunto. Tuvimos una entrevista con Tatiana Cloutier también donde dio su propio testimonio acerca de esto, y bueno, tenemos elementos que nos conducen a saber o a conocer por lo menos de estos casos particulares. Vuelvo al tema, cómo se intervino de forma directísima desde el gobierno de Enrique Peña Nieto las redes sociales para descarrilar la conversación social sobre la reforma energética, y este testimonio de Ricardo Sevilla que habla de cómo se organizó un equipo con nombre y apellido, se denominó en otro grupo de colegas periodistas Operación Berlín, porque se desarrolló ese lugar en una calle llamada Berlín. Y bueno, pues todo esto, Carlos, es lo que hay que traer a la mesa de nuevo, porque no estamos tan ausentes de información, no estamos tan alejados de tener casos
que nos hablan precisamente de este comportamiento y seguramente iremos conociendo otros casos porque aquí hay una guerra desatada en donde la utilización de este tipo de mecanismos pues se da a favor y en contra permanentemente. Y eso, bueno, pues como digo, tiene un daño principalísimo a la propia sociedad que ve que estas herramientas valiosas, poderosas, López Obrador les llamó benditas, que son las redes sociales, si se contaminan, si se distorsionan, si se prostituyen, pues generan efectos muy nocivos para toda la sociedad. Carlos. Sí, de acuerdo, Carmen. Durante años recordarás que se le denominó a la prensa y a los medios el cuarto poder. Y creo que las redes sociales, desde que nacieron, han sido la gran oportunidad de devolverle el cuarto poder a la opinión pública y que el poder ciudadano de opinar sea este cuarto poder. Yo creo que hay una enorme oportunidad, como dices. Se nos ha ido el tiempo porque el reportaje sobre Peña Nieto, la información que te di, la presentamos en diciembre de 2013. Es decir, hace un poquito más de 6 años. En el momento donde estaba al punto pico de lo que tenía que haber sido la discusión de la reforma energética. Así es, eso por un lado, y por otro tomo la frase del presidente que dice, estamos preparando una exposición, creo que nosotros estamos esperando esta exposición de lo que se discuta con Twitter, con Facebook, con YouTube y todos los temas que menciona el presidente y Genaro Villamil, pero que se vaya a fondo, Carmen, porque es evidente, tú lo sabes, yo lo he dicho, hay sistemas de automatización en contra del presidente y hay sistemas de automatización a favor del presidente. El tema es que entremos a ambas. Si alguien está ayudando al gobierno del presidente sin que ellos lo sepan, también tenemos que apagar estos sistemas y por supuesto también tenemos que apagar los sistemas de la oposición. Yo creo que es una buena noticia en general, Carmen, pero tenemos que ir, como tú como periodista, digamos, tenemos que cuidar que esto no vaya al extremo de cerrar canales y de ir a la China, ¿no? Salvar no. Eso sería inadmisible, se trata, sí. ¿Cómo cuidamos los canales? ¿Cómo cuidamos los canales y cómo hacemos que todos los que cometen estas prácticas de dopaje, pues dejen de operar y encontremos la manera? Entiendo que hay, como dices, códigos cibernéticos en las capacidades de penales de persecución e investigación. Hay una policía cibernética. Que se hable claramente. Creo que los grandes ausentes en estos debates, en estos 6 años, han sido Facebook y Twitter, y creo que la gran noticia es que van a entrar al debate porque el gobierno así lo hace, y enhorabuena, pero a fondo, Carmen, porque la limpieza, la sanitización, por volver a la analogía con el coronavirus, la sanitización de redes requiere un esfuerzo mayúsculo para limpiar cuentas, para hacer conciencia, para educarnos en el uso, para aprender a distinguir estas cuentas, para que se creen órganos de verificación de noticias en los que confíe la sociedad, y sobre todo pues que las fuerzas políticas sean capaces de discutir con honorabilidad de frente y con caras y personas reales, Carmen. Es lo único que pedimos, que las redes sociales pues sean utilizadas por seres humanos, por redes. Aquella vez dijimos en diciembre de 2003, dijimos ya los vimos, y por redes limpias y por redes libres de bots, y creo que tenemos que seguir en el mismo tono, Carmen. Bajo la idea de que la red es nuestra, bajo la lógica de que es una situación, si bien forma parte de circuitos privados, porque son empresas gigantes, al final de cuentas, cuando decíamos en aquellas fechas la red es nuestra, significaba, la red hay que defenderla en su fuerza, en su naturaleza, para que la gente la siga utilizando de manera libre, transparente, y que, pues eso sea una potencia muy importante para democratización de la sociedad. En fin, tiene grandes virtudes la posibilidad de que la gente se comunique de esa manera, pero tiene que ser en el circuito eso de la transparencia, de la libertad, de la crítica, de todo lo que queramos. Pero aquí tenemos un problema muy serio, y pues sí, no nos parecía
que había que dejar pasar el tema de lo que estaba planteando y está planteando el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y bueno, la explicación que dio nuestro muy estimado Genaro Villamil, que la transmitimos completa por razones de, nos parece, interés público, esto que está discutiéndose en este momento de esta manera. Así que, pues, este es un capítulo más de lo cual seguiremos hablando. Supongo que vendrán cosas adicionales a lo que hoy se expuso en el Palacio Nacional. Ya lo iremos viendo qué se va diciendo por parte de las empresas al respecto. Por cierto, Carlos, seguramente tú tendrás también noticia de esto. Hoy se espera un anuncio importante desde Facebook Mundial. Así es. Hay una información que estará por darse a conocer en cualquier momento este día. Hay una programación, está programada una exposición importante y tiene que ver con esto. La palabra no sé si es exacta, pero la palabra podría traducirse en regulación, en algo que permita que este universo de Facebook pueda tener estos circuitos que protejan los derechos y las libertades de las personas y de la comunicación, pero que también protejan a estas personas que usan masivamente esta herramienta de Facebook en el mundo entero, bueno, pues que tengan mejores referentes en esta materia. Algo importante, coincide, por cierto, algo importante se espera que se anuncie el día de hoy desde el espacio de Facebook. Veremos qué es lo que plantea el señor Zuckerberg y veremos qué plantea un grupo de especialistas internacionales que ha sido convocado. No tenemos demasiados detalles todavía porque no ha ocurrido todavía, pero sí sabemos que va a ocurrir, algo que tiene que ver con el anuncio de un grupo de expertos internacionales que van a formar parte de este ejercicio, pues de algún tipo. Vamos a ver qué palabra se utiliza para el tema de Facebook. Esto será precisamente el día de hoy, Carlos. Pues estaremos pendientes del informe de Facebook, Carmen, y entender que esto es como una cebolla que tendremos que ir descifrando capa por capa hasta llegar al centro, pero creo que es un buen principio y era un tema que teníamos que tocar como mexicanos, Carmen, porque de verdad la descomposición en la conversación en redes en los últimos 2 meses no te deja espacio para informarte. Tienes que estarte peleando para comprender si es cierto o no es cierto, y si se ha radicalizado. Evidentemente, Genaro Villamil está levantando la bandera, pero pues nada más que nadie busque la paja en el ojo ajeno y pedirle a las partes, pedirle a las empresas encarecidamente que están haciendo esto que dejen de hacerlo. Pero por otro lado tenemos que exigir que encontremos esta palabra regulación en el punto justo, Carmen, para dejar a las redes orgánicas, y una vez orgánicas, entonces sí que la gente se diga lo que quiera. ¿Hola? El tema, Carmen, es no perder de vista la palabra regulación. Es fundamental. La regulación debe de orientarse exclusivamente a que las redes sean orgánicas. Yo creo que no hay nada más. Es impedir que cuentas hechas a través de software o cuentas controladas desde a distancia no puedan participar en la discusión, y creo que con asegurarnos y con presionar para que las redes se mantengan orgánicas, entonces sí, pues tendremos que acostumbrarnos a que sí hay un debate y una fricción, y hay majaderías, y hay mentiras, y hay fake news también inventadas por la gente orgánica, ¿no? Pero ya estaremos con la certeza de que estamos hablando entre seres humanos y no conversando con robots que como una turbina se meten a la conversación a darle 10,000 vueltas a lo ya conversado, Carmen. Ni más ni menos. Bueno, pues ahí está todo esto, Carlos Páez. Se me cortó un momentito la conversación, pero te escuchamos perfecto y yo me perdí unos segunditos, pero estamos acá de regreso para despedir esta parte del programa. Y bueno, ya dejamos ahí también Cambridge Analytica, que también es una gran revelación que en su momento hablamos aquí muy ampliamente, esta utilización de la información de las personas. Tal vez lo de Facebook tenga que ver con eso, porque fue un golpazo tremendo la revelación que se hizo con Cambridge Analytica de cómo se han utilizado los datos
para campañas políticas, para muchas cosas. Y bueno, es todo un tema que llevó incluso a Zuckerberg a que hizo a los congresos, al Parlamento Europeo, al Congreso estadounidense, a llamar al fundador de Facebook. Hubo exposiciones, hubo preguntas, etcétera, y queda la interrogante de en qué se traduce esto. Probablemente lo que hoy veamos de Facebook, lo que hoy se anuncia de un asunto importante derivado de Facebook, pues tenga que ver con esa experiencia de Cambridge Analytica y otras cuestiones tan escandalosas que todos conocimos y que, bueno, pues hablan precisamente de cómo se puede usar este elemento tan valioso que tiene que ver con los datos de las personas. Lo explicó Villamil, ¿no? Esto que logra identificar con inteligencia artificial todo lo que atraviesa por la existencia de una persona, sus aspiraciones, sus miedos, sus temores, sus gustos, sus inquietudes, sus prejuicios, su racismo, todos los elementos que forman parte de la condición humana, puestos al servicio de la información, puestos al servicio de sistemas robotizados, enviando mensajes de todo tipo que afectaron e impactaron seriamente cosas tan importantes como elecciones presidenciales o el Brexit o cosas de esa naturaleza que han trastocado pues la vida del mundo. Sí, sin duda. Yo creo que en 1984 la novela se quedó corta contra esto que generó Villamil. Nos conocen todo, Carmen, sin duda, y esto no está bien que una empresa tecnológica tenga más información que los sistemas de inteligencia que los estados propios. Y lo segundo, Carmen, es, como mensaje final, volvemos, es ¿quién paga las pautas? Twitter y Facebook, su modelo de negocio tiene que ver con que pagues Google, Facebook Ads o Twitter Ads. Entonces, lo que fácilmente nos pueden decir es quién pautó a favor o en contra del gobierno. Claro. Creo que hay que seguir la ruta del dinero y decirle quién pautó contenidos a favor de uno u otro. Que la pauta en sí, Carmen, pues ya es una manera de dopar la conversación, es el modelo de negocio de los canales sociales, pero la pauta en sí ya le quita de alguna manera lo orgánico. Entonces creo que podemos entrar por el dinero y comprender quién paga la pauta de quién. Exacto, y no se trata de que se elimine la crítica ni cosa por el estilo. Aquí estoy pensando en el INE, por ejemplo, el Instituto Nacional Electoral, que tiene pues todo un andamiaje legal para su operación. El dinero de la sociedad se da a los partidos políticos, tienen todo el derecho los partidos políticos a hacer campañas duras en contra del contrincante, pues esa es parte del juego político. Para disputar el poder, suele plantearse el antagonismo y eso no se puede eliminar ni se debe eliminar. Desde luego no es deseable que se elimine el antagonismo entre los partidarios de causas políticas, tienen derecho a expresar las críticas que quieran, pero se pauta, se da dinero para eso, se hacen campañas y se rinden cuentas y se dice yo pagué tanto dinero a tal cosa para hacer esta campaña política y queda registrado y se sabe quién es quién y se sabe de dónde viene el dinero y se sabe que es una causa política y por lo tanto tal comportamiento está en el marco de una campaña política. No se trata de tampoco arruinar el juego político ni cosa por el estilo, se trata de otra cosa y creo que la sociedad y todos entendemos perfectamente de lo que estamos hablando. Entonces, la palabra principal aquí es transparencia. La palabra principal aquí es exponer públicamente el fenómeno, hablar de él, saber qué tipo de respuesta pueden dar las empresas que administran estos gigantes impresionantes que impactan de mil maneras a las sociedades. Y en la defensa de la libre expresión, en la defensa de la libertad de prensa, en la defensa de los derechos de las personas, precisamente es que se tiene que dar esta batalla. No para restringir las libertades, no para censurar a nadie, sino al contrario, para que el juego sea libre, transparente, fuerte y vigoroso, y eso será benéfico para las personas, para la democracia y para la sociedad. De eso y no otra cosa es de lo que se trata. Así es, Carmen, las redes sociales es un juego entre seres humanos. Pues ahí está. Carlos Páez, seguiremos hablando de esto, ni lo dudes. Gracias por estar aquí esta mañana y buenos días. Gracias por el tiempo, Carmen. Saludos a ti y al auditorio.